Aquí estamos. Recording in progress. Hacía rato que no cantábamos ese coro, ¿no? Porque para siempre Dios tu misericordia es. Y hoy vayan buscando las Biblias, Nehemías, capítulo 9, y algunas de las cualidades de Dios verdaderamente nos deja a nosotros boquiabiertos, nos sorprenden, en realidad todas, pero hay algunas que decimos, ¿cómo puede ser? ¿No? Porque el poderío, ¿no? Uno lo imagina solo de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, pero cuando uno habla del amor, por ejemplo, dice, uno también tendría que tener amor. Ahora lo compara con el de Dios y es tan chiquitito, tan chiquitito. Dios es amor. Dios es verdad también, Dios es justicia, santidad, pero como recién cantábamos, Dios es misericordia. Y la verdad que es una palabra que destaca en la Biblia. Yo busqué, por ejemplo, la palabra misericordia en la Reina Valera aparece 272 veces. En la Nueva Versión Internacional 144 veces, porque vieron que nosotros leemos una versión que no es el original, pero al buscarla en varias, uno se da cuenta que es indudable que la palabra está en el original, porque no es que lo puso una traducción. La Biblia de las Américas 130 veces, la Nueva Traducción Viviente 114 veces y la traducción del lenguaje actual 276 veces, la que más la usa. Bueno, y en las versiones en inglés pasa algo parecido. Lo busqué en un par de versiones. Y ustedes saben que, bueno, estamos acostumbrados a leer Nehemías y Esdras. Ellos tienen dos oraciones que las hemos visto algunos días acá, alguna vez habló Pedro de eso, que son ejemplos, porque muestran cuándo verdaderamente ellos, ustedes saben, después de la cautividad, fueron los que volvieron a Jerusalén, y Esdras se encargó del templo, por así decirlo, que volvió con Zorobabel, y también después vino Nehemías, que reedificó el muro, ¿no? Pero bueno, ese fue como un volver a empezar de Israel luego de 70 años de cautividad. Y hay dos oraciones, una la pueden buscar en Esdras hacia el final y otra en Nehemías al principio, que hablan de personas que reconocían su pecado y el pecado del pueblo. Y ese es el gran comienzo. Entonces hubo como un avivamiento espiritual. Y como fruto de ese avivamiento, una de las cosas que pasó fue que Esdras como que leyó la ley. También lo hemos leído en otras ocasiones, seguro recordarán, que enfatizaban y que ponían el sentido en cada palabra, ¿no? Y bueno, a partir de eso, y de ese avivamiento hubo como, bueno, varios que se levantaron con una vida espiritual. Dice que los levitas, en el capítulo 9, vamos a ir ahora, en el capítulo 9, por ejemplo, podemos leer el versículo 5, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asanías, Serebías, Odías, Sebanías, Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo y glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Miren qué tocados estaban por la palabra, que bueno, hubo un despertar espiritual. Y lo que vamos a leer ahora, que viene en un relato que estos levitas hacen al pueblo, es yo quiero hacer énfasis acerca de la misericordia de Dios. Siempre decimos, o lo comentamos, la misericordia, decimos, es no darle a alguien lo que merece en términos de castigo, ¿no? Cuando alguien tiene misericordia, se habla de compasión. Eso es una manera de resumir y dar un significado. Pero yo llamé a
este pasaje que estuve leyendo, la misericordia puesta en acción. Porque acá tenemos varios ejemplos de cómo Dios obra en su misericordia. Y vamos a leer, tengo, por ejemplo, 5 puntos, ¿no? El primero, vamos a ir a Nehemías 9, versículo 15. Está contando, ¿no? Están contando como la historia del pueblo y por qué hay que alabar a Dios. Después pueden leerlo completo en casa. Y dice el 15, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Primer punto. Ellos querían volver al pecado. Ustedes saben que Egipto, en la salida de Egipto, el cruce por el desierto y el llegar a la tierra prometida es una figura de la vieja vida, esclavitud en el pecado, de la transición, el peregrinaje por el desierto, porque también es como una figura de la vida del creyente, y la tierra prometida, ellos llegaron a la tierra, nosotros algún día vamos a llegar a nuestro lugar prometido, ¿no? Pero ¿qué querían hacer? Habiendo visto que Dios les había dado pan del cielo, el maná, un milagro, un milagro que todos los días les llovía pan del cielo. Y cuando tenían sed, un día que tenían sed, que había aguas amargas, agua de la peña. ¿Y ellos qué querían hacer? Volverse al pecado. Y muchas veces los creyentes somos así. Dios nos bendice, Dios nos acepta, y cuántas veces parece que uno quiere volver atrás. Quiere volver a como era antes. ¿Cuántos creyentes estamos acostumbrados a ver? Que están un tiempo, disfrutan de las bendiciones de Dios, pero que parece que se quieren volver a revolcar en el pecado. Y el creyente cae y cae. Y esto le pasaba al pueblo de Israel. Ellos querían volver al pasado, pero me gusta la palabra que dice acá, pero Dios no los abandonó. Dios no te abandona. Si te quisiste volver atrás, si tuviste una caída, un resbalón, volviste a alguna mala práctica, tenés que saber esto, que si te arrepentís de tus pecados, si clamás a Dios, Dios no te abandona. Eso es parte de la misericordia. El otro día un hermano decía, la misericordia es eterna, la paciencia a veces no, de Dios, porque Dios a veces castiga. Miren que, ¿saben cuándo castiga? Cuando alguien se obstina en el pecado y permanece en él. Están los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés, ¿se acuerdan? No sé, nos leía Mario el otro día. Y dice que ellos murieron porque estaban obstinados. Se le terminó la paciencia a ese Dios paciente. Pero su misericordia es para siempre. Siempre está la posibilidad de clamar a Él. Y Él no te abandona. Segundo, vamos al versículo 18. Dice, además, sigue, cuando hicieron para sí becerro, ¿se acuerdan de estos hechos ustedes, no? En el desierto. Becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo salir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día,
para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Idolatría. Dios los había sacado. No solo que ellos se quisieron volver a Egipto, en un momento querían nombrar un caudillo, habían cansado de Moisés, sino que lo que hicieron cuando Moisés se fue al monte Sinaí y se tardaba, se armaron un Dios propio. Y ellos decían, y este nos sacó de Egipto. Qué tremendo, porque si hay algo ofensivo para Dios la idolatría es tan ofensiva como para un esposo que su esposa le sea infiel, porque se lo llama fornicación a la idolatría. Esto es así. La profecía de Oseas es una profecía en la cual a Oseas Dios lo manda a juntarse con una ramera que le es infiel para que entienda el pecado del pueblo. Ahora, Dios no los abandonó, sino que después, cuando ellos clamaron, los cubrió y los siguió protegiendo, porque es como la esposa, ¿no? Así es Cristo con la iglesia. Bueno, la esposa infiel se le dice a veces a Israel, porque muchas veces lo abandonó Dios. Cuando hablamos de una relación de esposos, de fidelidad y todo, la protección es una característica. El marido debe proteger a su mujer. Dios siempre quiso proteger a su pueblo como a su esposa. Una esposa infiel, pero dice que en el sol le ponía la columna de nube y a la noche la columna de fuego para guiarlos. Dios no abandona, sino que aun si en algún momento en tu mente hubo cosas más importantes que Dios, dijiste, no, me voy a dedicar a esto y dejaste de adorar a Dios, de alabar a Dios, de alguna manera le fuiste infiel y pusiste otras cosas en el lugar de Él, tenés que saber que si clamás a Dios, Dios no te abandona y te va a seguir cubriendo. Siempre con la base del arrepentimiento y una vuelta a Dios. Seguimos leyendo. 24. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Espere, que voy a hacer macana. 24. Sí, a ver, espere. Sí. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos a los cuales entregaste en su mano, a sus reyes y a sus pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y la tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste a mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, le enviaste libertadores para que los salvasen de las manos de sus enemigos. Riquezas, vanidad. Ellos venían del desierto, 40 años dieron vuelta por el desierto. Dice que sus ropas no se gastaron, pero se imaginan lo que era su vida. Como que no pertenecían a ese lugar. Como el creyente no pertenece muchas veces a esta vida. Y cuando llegaron a ese lugar, conquistan las tierras con mano poderosa de Dios, porque dice que conquistaron ciudades fortificadas. Ahí ellos tomaron pozos que no habían cavado, se quedaron con eso, casas, riquezas, y se envanecieron otra vez. ¿Cuántas veces el creyente cuando tiene lo que la vanidad de sus ojos, lo que alcanza, se olvida de Dios? Pero dice que clamaron a Él y Él les envió libertadores.
¿Mm? Miren que Dios primero les había enviado advertencias, les había enviado profetas, pero dice que ellos tiraron la ley tras sus espaldas. ¿Qué quiere decir? No quiero saber nada. No quiero saber nada de la ley de Dios. No quiero saber nada de sus consejos. ¿Eh? Los envanecieron, los ahogaron las riquezas. En la vida del creyente, si pasa eso, tenemos que saber que la misericordia de Dios también puede obrar cuando clamamos. Y Dios te puede librar de esas ataduras a depender de las riquezas, a depender de todo lo que está al alcance de tus ojos. Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaste. Pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías según tus misericordias, y muchas veces los libraste. Falta de aflicción, paz, comodidad. Muchas veces eso es una piedra en el zapato del creyente. ¿Vieron que dicen que cuanto más se persigue la iglesia más crece? Bueno, dice que cuando ellos gozaban de paz, se olvidaban. Si ya no tengo problema, no tengo enemigo, no necesito que nadie me cuide, otra vez. Y a veces pasa eso. Cuando uno se acomoda demasiado y se relaja, ahí viene, es una prueba. Fíjense que son cosas agradables, muchas veces, cosas buenas, otras veces son rebeldías directamente, pero cosas buenas en las cuales a veces también uno se aparta de Dios. Y esto es lo que le pasaba. Pero dice que ellos clamaban y desde el cielo Dios los oía. Cuando parece que Dios no está, cuando parece que viene el problema, Él siempre está oyendo y los libraba. Y por último, versículo 30, dice, los soportaste muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Esto es básicamente desobediencia. Porque por muchos años Dios lo soportó. ¿Qué quiere decir soportar? Aguantar el peso, eso quiere decir soportar. Cuando la palabra nos dice soportados los unos a los otros, es porque somos todos un poquito pesados. Es una manera de decirlo, es medio en chiste, medio en verdad, porque soportar es eso, es aguantar el peso del otro. Dice que Dios soportó el peso del pueblo. Dios que los eligió para que sean su pueblo, pero ellos volvían a desobedecer. ¿Y cómo Dios nos soporta a nosotros? ¿Cuántas veces nos soporta? Nos soporta nuestro mal humor, nos soporta nuestras pocas ganas, nos soporta no ser agradecidos con lo que Él nos da, nos soporta que nosotros miremos para otro lado cuando tenemos que hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios, hacer el bien. Pero ahí está Dios. Dios nos soporta a nosotros y soporta nuestras quejas, porque algunos se quejan de Dios, pero Dios en su clemencia y misericordia, Él está siempre atento. Queridos hermanos, la expresión que sale es cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios. Fíjense cuántas oportunidades para no ser misericordiosos nosotros tendríamos si estaríamos parados ahí. Porque vemos un hermano que nos mira mal y enseguida no queremos ser misericordiosos. Le queremos castigar, reclamar, quejar. Pero Dios es misericordioso, es clemente. Así que acudamos a Él y sepamos que venimos en esta noche con peticiones, venimos con un montón de cargas que le traemos, quizás agradecimientos, pero ¿por qué no agradecerle cuán misericordioso es para con nosotros?
que a Él sea la gloria y nos ayude siempre a estar dependiendo sin olvidarnos, sin dejarnos desviar del camino por todas estas debilidades que, como estaban en el pueblo de Israel, también están en nuestra vida. A Él sea la gloria, y dejo a Esteban este lugar para que concluyamos en este momento. Muy bien, muchas gracias, Marce.